Pero ayer también la Asamblea Nacional procedió a la censura con 128 votos a favor y 3 abstenciones del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, y con 88 votos a favor, esto lo hizo temprano en la mañana, dejó de lado el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba el archivo de los juicios políticos en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y del ex vocal Maribel Barreno, y finalmente dispuso que sean llamados a interpelación. El juicio político será la próxima semana, el martes 16 de julio. Vamos a conversar sobre este y otros temas con Natalie Morillo, que está ahora mismo con nosotros. Ella es asambleísta nacional por el movimiento Construye. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Buenos días a toda la audiencia de A Primera Hora, quienes nos ven y nos escuchan a través de todas las plataformas de Radio Armónica. Gracias a usted por la gentileza. Quiero empezar primero por el tema de los doctores Barreno y Terán. Porque claro, en la mañana el presidente de la República había generado una alerta. En esa alerta el presidente señalaba que había un maridaje entre el correísmo y el Partido Social Cristiano para garantizar el archivo del juicio político en contra de Wilman Terán y de Maribel Barreno. Finalmente, esto no ocurrió. Con 88 votos va a haber juicio político. ¿Por qué la Asamblea decidió dejar de lado el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba el archivo de esos 2 procesos interpelatorios? Bueno, yo le voy a hablar por Construye, que es la bancada a la que represento. Como usted sabe, nosotros, a través de nuestro legislador Jorge Peñafiel, se presentó esta solicitud de juicio político en contra de los 3 ex vocales del Consejo de la Judicatura, y pues nosotros desde el inicio estábamos de acuerdo en que pase y que se siga el proceso de juicio político. Ahora sabemos todo lo que pasó la semana anterior en la Comisión de Fiscalización, en la que se recomendó el archivo de juicio político para estas 2 primeros doctores, abogados, exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, y el que sí se recomendó para juicio político fue el que se trató la noche de ayer en contra de Muñoz. Y como usted ya bien lo dijo, él ya fue enjuiciado políticamente con casi la mayoría absoluta. ¿Cómo? Y hablemos del resultado de ayer. 128 votos, el mínimo era 92. Creo que sobre esto no había, digamos, ninguna previsión de que no iba a haber la censura en contra de Javier Muñoz. Así es, como justamente se recomendó el juicio político para él, a pesar de que durante este proceso de las intervenciones previas hubo algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana quienes mencionaron que no estaban de acuerdo porque no había sido bien justificado la motivación del juicio político en contra de Muñoz tampoco. A pesar de esto, la votación de la bancada de la Revolución Ciudadana fue a favor del juicio político. Ahora veamos qué va a pasar el próximo martes, en donde se va a tratar el juicio político en contra de Terán y Barreno, que incluso fue la recomendación que se archive. Eso creo que va a ser totalmente diferente al resultado de ayer. Pero usted, ¿cómo prevé el desarrollo de ese próximo proceso interpelatorio? Porque como decía, para el caso de ayer, la censura de Javier Muñoz, me parece que no había dudas. Me sorprendieron las 3 abstenciones. Yo pensé que iba a haber unanimidad de los 131 asambleístas presentes ayer en la sala. Finalmente fueron 128 votos a favor. Pero creo que sobre eso no había dudas. Pero sí hay dudas sobre lo que podría pasar la próxima semana en atención a la postura que ha asumido el partido, el Movimiento Revolución Ciudadana en este sentido. Y si uno, por ejemplo, se pone matemático y uno resta los 48 votos que tiene Revolución Ciudadana, imaginándonos que todo el resto de la Asamblea apoya la censura, tanto de Terán cuanto de Barreno, no les alcanza porque lo máximo que podrían sumar son 89 voluntades restando a esos 48 Revolución Ciudadana. O sea, si uno considera que habría coherencia entre la postura de la Comisión de Fiscalización, los discursos de ayer de algunos asambleístas y declaraciones públicas de algunos asambleístas de Revolución Ciudadana, no hay votos para censurar ni a Terán ni a Maribel Barreno. ¿Cómo ve ese escenario? Así es, lamentablemente, a pesar de que nos hemos dado cuenta en el juicio penal que se sigue en contra de Terán y que se ha evidenciado que es un exfuncionario que permitió la cooptación del crimen organizado a la justicia, la bancada de la Revolución Ciudadana ha dicho que no está de acuerdo con su enjuiciamiento político, y pues aquí, como ustedes saben, se abrió más bien el abanico para que el señor Terán pueda defenderse y pueda hacer acusaciones en contra de la fiscal general de la Nación. Así que yo concuerdo con usted, Fabricio, creo que el próximo martes no van a existir los 92 votos que se necesitan para el juicio político, porque
la bancada de la Revolución Ciudadana va a estar en contra. Incluso ellos recomendaron el archivo de este juicio político. Ayer, en el segundo punto del orden del día en el que se trató este tema, ellos fueron muy claros en decir que no estaban de acuerdo que se le procese políticamente, y pues nosotros como Construye no estamos de acuerdo en esta postura. Pero esa postura de Revolución Ciudadana, ¿qué lectura tienen ustedes? ¿Por qué Revolución Ciudadana decide no respaldar la interpelación a los doctores Terán y Barreno? Pues aquí hay una muestra clara, Fabricio. Aquí existe un complot. Aquí están a favor de la impunidad, que es una línea roja que nosotros siempre hemos dicho que no vamos a cruzar. Es lamentable porque este exfuncionario se ha evidenciado incluso en los chats e incluso en los videos que existen por parte, y estoy hablando por la parte penal, no por la parte política. Se evidencia que sí estuvo inmiscuido en temas de corrupción dentro de la función de justicia, y que es quien nos ha llevado hasta este punto en donde nos encontramos, que incluso anoche se eligió a la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, y es donde más necesitamos ahorita, es donde más la ciudadanía necesita en el Poder Judicial que se lleven las cosas claras y que no esté cooptado por el crimen organizado como está ahora, lamentablemente. Y esto es parte de los funcionarios o exfuncionarios que permitieron la cooptación y que ingresen funcionarios o políticos o que han sido parte de estas bandas del crimen organizado para poder ellos manipular los juicios a su favor y a sus conveniencias. El gobierno ha denunciado en las últimas semanas que hay una suerte de maridaje político entre el Partido Social Cristiano, el correísmo y el Movimiento Construye. Y ha enfatizado sobre todo en el papel de Construye y de Revolución Ciudadana, señalando que los enemigos de antes ahora resulta que tienen un acuerdo para ir en contra del gobierno, tomar decisiones en contra del gobierno. ¿Es así? ¿Hay un acercamiento político con Revolución Ciudadana por parte de Construye, Natalie? No, por parte de Construye, nosotros desde el primer momento dijimos que nosotros, nuestra única bandera era el Ecuador, los ecuatorianos, y creo que así se ha realizado. Recordemos que el rompimiento entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana fue a partir de la violación a la Embajada de México, y en ese momento, que fue en abril, fue donde se hicieron a un lado y rompieron ellos sus acuerdos. Pero antes ellos también votaban en conjunto, y nosotros incluso hemos votado también a favor desde el inicio de las reformas económicas urgentes que mandó el presidente de la República, y también en temas o en leyes o en reformas que ha enviado la Revolución Ciudadana, siempre que sean a favor de los ecuatorianos. ¿Pero ustedes están o no en una postura de oposición al gobierno del presidente Noboa, como sí lo está en este momento Revolución Ciudadana? Nosotros desde el inicio, Fabricio, dijimos que nosotros éramos una oposición, pero no una oposición radical. Nosotros somos una oposición propositiva. Recordemos que incluso en la consulta popular, las preguntas que ingresaron de la extradición, de la extinción y del trabajo por horas fue una propuesta de Construye, que la hicimos a inicios del mes de enero en este año. Entonces, usted niega que haya una alianza política con el correísmo. Así es, no existe. ¿No han habido ni ninguna conversaciones? ¿No existen conversaciones sobre temas puntuales? Al menos que yo tenga conocimiento, no, yo no soy la jefa de bancada, pero no existe ninguna conversación, ningún acuerdo. Yo no podría estar cuando en estos acuerdos donde se pase la línea roja, que para mí es la impunidad, porque yo preferiría hacerme a un lado del movimiento político. Ahora, dentro de esa línea roja, digamos, de la impunidad, retomemos el tema de fiscalización. Porque tenemos a la vuelta de la esquina el juicio político a la canciller de la República, y el gobierno, a propósito de esa interpelación, ha denunciado que deliberadamente se retiraron firmas de respaldo para otros 3 juicios políticos que previamente habían sido presentados en contra de 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, contra Sebastián Corrales, secretario de la Administración Pública, contra Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, ex ministro de Economía y Finanzas, y contra Andrea Montalvo, ex secretaria de Educación Superior. ¿Construye respaldaba esas interpelaciones? Sí. Por ejemplo, yo respaldé el juicio político en contra del ex ministro de Economía y Finanzas. ¿Usted no retiró la firma? Yo no he retirado la firma. ¿Y otros asambleístas de Construye retiraron la firma o no? No han retirado la firma. Tengo conocimiento que los otros 2 asambleístas que apoyaban también juicios políticos, pero no contra Arosemena, sino contra Montalvo, ya no están dentro de la bancada. Pero usted puede asegurar que los asambleístas que están en la bancada no han retirado las firmas. Sí,
no han retirado las firmas porque, como le mencioné, éramos 3 personas las que apoyamos estos juicios políticos, 2 de ellas ya no están en la bancada y Natalie Morillo no ha retirado ninguna firma. ¿Cuántos asambleístas hoy son parte de la bancada de Construye, 16 Natalie? asambleístas. Ustedes llegaron con 29 asambleístas originalmente, hoy tienen 16. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 7 meses y medio con casi 8 meses con la bancada de Construye? Bueno, al inicio de esta candidatura o de estas elecciones atípicas que fueron el año anterior, hubo una división al inicio de la posesión, el inicio de las funciones de la Asamblea Nacional, ya que existían personas que no eran de la línea de Construye y pertenecían al colectivo Gente Buena, que luego ahora también está fraccionado ese colectivo y decidieron hacerse a un lado, hacerse independientes. Algunos se fueron con el oficialismo y de esa manera fue que hubo esta ruptura entre los principales asambleístas, entre los primeros asambleístas que conformábamos los 29 en la bancada. El caso de Alexandra Castillo es ese caso de una asambleísta que decidió aliarse con el gobierno, ¿es así? Ella ha dicho que es independiente. Ella no figura en la lista de asambleístas del oficialismo, de ADN, pero no hubo un figura. comunicado de ustedes en donde señalaban que Alexandra Castillo se había pasado a las filas del oficialismo. Sí, porque se preveía eso por el tipo de las votaciones que la legisladora tenía, que eran casi similares a las del oficialismo, pero de lo que ella oficialmente lo ha dicho, no pertenece a la bancada de Y ADN. ustedes van a insistir como bancada de Construye en que haya una decisión del Pleno de la Asamblea Nacional de cambiar esa vocalía del Consejo de Administración Legislativa que le corresponde a Construye, que está ocupada por Alexandra Castillo cuando ella ya no pertenece a la bancada. Sí, se están realizando toda la parte legal para no cometer infracciones y siguiendo la norma, pues nosotros estamos realizando ese proceso que se ha de llevar a cabo en algunos días posteriores. ¿Cuál va a ser la posición de Construye sobre el juicio político a Gabriela Sommerfeld, canciller de la República? Todavía nosotros no lo hemos tratado a profundidad este tema, estamos en diálogo, estamos revisando cuáles serían las salidas. No estamos de acuerdo de que los asambleístas hayan retirado las firmas en contra de los otros 3 exfuncionarios del gobierno de Lazo, porque si se supone que si se pidió el juicio político es porque se sabe que no cumplieron sus funciones. Pero ahorita, lamentablemente, Fabricio, estamos en un momento ya preelectoral, estamos ya en una campaña no oficial, pero que sin duda cada organización política está realizando sus acciones por los intereses que tienen por sus organizaciones políticas. No es el caso de nosotros. Nosotros, como usted recordará, estábamos primero enfocados en el tema de salvar al movimiento político y pues ahora recién estamos con el primer candidato, precandidato a la presidencia de la República, que es Henry Kronfle. Henry Cucalón, perdón. Henry Cucalón. Que no le falle el subconsciente, Henry Cucalón. Oiga, antes de abordar ese tema rapidito en la recta final de este diálogo, o sea, de alguna manera con lo que acaba de decir me da la impresión de que ustedes no están tan de acuerdo con la interpelación a la canciller. ¿O estoy equivocado? Fabricio, el problema aquí es, sí, nosotros no estamos de acuerdo con la forma, tal vez sí con el fondo, que era no permitir, según las declaraciones de los funcionarios del gobierno que señalan en que iba a oír Jorge Glass. Además, recordemos que quien primero violó los convenios o uno de los convenios internacionales fue México al darle asilo o tratar de darle asilo a una persona que ya tiene una sentencia ejecutoriada. La forma sí, no estamos de acuerdo para nada, pero tocará ver cuál es la información que se presenta tanto de los interpelantes como de la interpelada para poder nosotros tomar una postura. ¿Ustedes clara? no consideran que el Estado ecuatoriano, más allá del fin que fue capturar a Jorge Glass, al irrumpir en una embajada extranjera en territorio ecuatoriano, incumplió, transgredió acuerdos internacionales de los cuales Ecuador es signatario, Natalie? Sí, estamos de acuerdo en eso. Hubo incumplimiento, sí, como lo señalé, es una violación que se hizo, pero también cuál va a ser el mensaje que vamos a dar internacionalmente, Fabricio, al estar de acuerdo con la censura y destitución de la actual canciller de la República.
cómo vamos a quedar también ante los ojos internacionales. Como se dice, la ropa sucia se lava en casa, y creo que por eso debemos revisar bien cuáles fueron las motivaciones de haber incursionado y de haber violentado a la embajada mexicana. Ahora bien, hablemos de Henry Cucalón. Él sí o sí va a ser candidato presidencial de Construye. Esa ya es una decisión tomada. Sí, él es el precandidato. Usted sabe que en este momento, en agosto, las democracias, son las elecciones de democracia interna, y se realizarán las elecciones en las primarias. Me imagino que sí va a tener toda la aceptación de los adherentes y militantes del movimiento. ¿Por qué la figura de Henry Cucalón? Porque es una persona que tiene conocimiento en la materia, que ha sido un político de trayectoria. Y pues, a pesar de él tener algunas diferencias con la líder del movimiento Construye, que es María Paula Romo, las ha aceptado, ha dicho cuáles fueron sus posturas en su momento, y pues que ahora la justicia le ha dado la razón a María Paula Romo, y por eso él ha decidido estar dentro de este movimiento político, porque él también está en contra de la impunidad, a favor de la ciudadanía y en contra también de la corrupción. A mí me llama la atención el papel de Construye, porque en su momento Fernando Villavicencio, antes de ser candidato, fue muy crítico con María Paula Romo, incluso la denunció como que supuestamente era la responsable de esto que algunos denominan el reparto de los hospitales cuando fue ministra de gobierno, y terminó siendo candidato presidencial del movimiento Construye, liderado por la doctora Romo. Y hoy, en el caso de Henry Cucalón, resulta que Henry Cucalón votó a favor de la censura y destitución de la doctora Romo en su condición de ministra de gobierno, y ahora él figura como precandidato presidencial por el movimiento Construye. Es que es llamativo esto, Natalie. Sí, sí es llamativo esto, pero en política lamentablemente nada está dicho. Como lo vuelvo a mencionar, Henry Cucalón ha manifestado que el tiempo le ha dado la razón a María Paula Romo, y pues ella fue censurada y destituida en el tema político, más no ha estado metida o incursionada en algún ámbito penal. Pero no hay algún tipo de falta de coherencia política, es decir, respaldar o promover la candidatura presidencial de una persona que en su momento votó por la censura y destitución de una de las líderes del movimiento Construye. Fabricio, recordemos que cuando están en la asamblea, ciertos asambleístas, la mayoría, yo no hablo por mi caso, porque yo a veces sí he votado de manera diferente a mi bancada, porque yo sigo siempre mis ideologías personales, pero hay asambleístas que siguen o son muy respetuosos de las decisiones de sus bancadas, y pues si ya era una decisión de la bancada del Partido Social Cristiano votar en contra de María Paula Romo, a favor de su censura y destitución, pues él lo hizo orgánicamente y votó a favor de aquello. ¿Y se ha pensado en el binomio Cucalón-Romo o no? Están en conversaciones. ¿Pero es una posibilidad o no? Sí, es una posibilidad. Se está en conversaciones aún. Todavía no hay una definición de una postura tanto de María Paula como de algunas otras candidatas mujeres que podrían ocupar el cargo de vicepresidenta, de candidatas a vicepresidenta. Natalia Morillo, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio, a usted y a toda la audiencia. Un excelente día. La asambleísta del movimiento Construye, Natalia Morillo, aquí en A Primera Hora. 8:06, pausa.